Saludos, mi nombre es Jonathan Lozano. El presente día es para exponer la fase 3 de diagnóstico fitopatológico del curso de fitopatología. Los estudiantes son María Alejandra Palacio Manjarres, Aida Alejandra Vargas Rivera, María Claro Castillo y quien les habla Jonathan Lozano Barrio Nuevo. Tenemos como introducción que en este estudio de casos se presenta la preocupante presencia de una enfermedad devastadora que afecta a la fluctuación de cera en el municipio de Quibdó, al norte del Chocó. La Mesa Forestal del Chocó ha solicitado la asistencia profesional en fitopatología para realizar un diagnóstico presuntivo de la enfermedad. Según los informativos que habitan en esta zona, los árboles afectados presentan caída y pudrición de las raíces, así como una apariencia inusual de la base de los troncos. Se requiere capacitar a los técnicos de campo de reconocimiento de los síntomas, tomas de muestra y procesamiento en laboratorio del agente causal que se ha identificado como el Coniferia guayri. Reconocimiento en campo. En el municipio de Quito se ha informado de una extraña enfermedad en el cultivo de cera, donde se han observado síntomas muy específicos de un agente etiológico, probablemente puede ser la presencia de un hongo, en este caso Coniferia guayri, que esto ha provocado el deterioro de la corteza del tallo, evidenciándose en la forma de las láminas, como una especie de costra en el tallo donde se puede observar una infección en curso. Tenemos dos signos muy característicos de este hongo, que es como se puede observar en la figura número 1, que es el debilitamiento y caída de los árboles, y en la figura número 2, que es los signos de deterioro y descomposición de las raíces, lo que afecta pues, y lo que hace que el árbol se caiga. Tenemos dos síntomas muy característicos también, que es como se puede observar en la figura número 3, que es la presencia de láminas en la base del tronco, que son estas manchitas blancas, y la presencia de manchas marrón rojiza en la albura, y al momento de realizar un sacaboca en los troncos afectados, pues se evidencia estas manchas. Toma de muestras, datos a tomar en el sitio de la muestra, pues básicamente hay que tomar dos datos muy importantes al momento de realizar la muestra, que es la ubicación exacta en tiempo real de la muestra y la hora y fecha de la toma de la muestra. Esto pues para que tener un registro adecuado y permitir la correlación con otros eventos o factores temporales relevantes. Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Palacio Manjarres. Hoy voy a hablar sobre la toma de muestra. Información requerida. Primero, los síntomas y signos observados en el cedro macho. Pues en este caso debemos registrar cuidadosamente en cualquier descripción que nos muestre los síntomas y los signos que se pueden pues, notar en este cultivo de cedro macho, como es la aparición de manchas, las deformaciones, las decoloraciones, ya que este dato es muy importante a la hora de identificar esta enfermedad en este cultivo. La segunda sería el historial e información del manejo agronómico en el cultivo, ya que pues es importante obtener todos los datos sobre las prácticas culturales que se han realizado en este cultivo, así como cualquier tratamiento fitosanitario, algunas fertilizaciones o factores agronómicos significativos que se hayan observado en el campo o en el cultivo, ya que esto pues nos va a ayudar a evaluar todos los problemas o los factores que contribuyen a este hongo en esta planta. Y las partes de la planta a muestrear, pues tenemos lo que son los tallos y las ramas que se encuentran afectadas por el hongo, porque en primer lugar se deben recolectar muestras de los tallos y ramas que presentan estos signos del hongo, ya que en esta zona es posible encontrar lo que son las lesiones, las costras o cualquier signo visible de esta enfermedad, así como se muestra en la figura 6, que se ve las costras del hongo. Y las raíces, porque debemos recolectar muestras, especialmente las raíces que vemos que están afectadas por el hongo, pero pues es preferible buscar las muestras, como se muestra aquí en la figura 7, de aquellas que estén en contacto entre el suelo y la raíz para poder identificar algún potencial patógeno o problema radicular en el árbol. Y tenemos la toma del muestreo, que pues en este caso no se debe realizar muestra de suelo porque pues los signos observados sugieren una infección en la planta, principalmente en la región basal de la planta. Por eso no se sugiere hacer la toma de muestra de suelo, ya que pues no puede confirmar la presencia del hongo Coniferia guayri, ya que no tiene nada que ver con el suelo, sino con el tejido vegetal como tal. Y la cantidad de muestra, pues para la muestra del tejido vegetal, pues debemos asegurarnos de recoger material suficiente para realizar el análisis en el laboratorio, como al menos podemos decir que 2 muestras por cada árbol que se encuentra afectado por el hongo, pero sin embargo se recomienda pues suficiente muestra de diferentes árboles, de todos los árboles que se encuentran afectados, para obtener una representación más adecuada y mejor detención del hongo. Y tenemos el marcado de las muestras, que es muy importante recordar que cada muestra debe identificarse de una forma diferente, una forma única y clara. Se recomienda utilizar etiquetas que sean duraderas, que sean a prueba de agua para etiquetar las muestras y que la información no se vaya a borrar o no se vaya a perder. También en la etiqueta debe registrarse información que sea relevante, como es
el número de la muestra, la fecha de recolección, la ubicación geográfica o cualquier otra observación que se crea conveniente en el estudio de caso y que considere importante. Y el empacado de las muestras, en primer lugar, con una herramienta que se encuentre esterilizada, como una navaja o una tijera limpia. Debemos cortar un pedazo o un trozo de la corteza que se encuentra afectada por el hongo. Y en el caso de la raíz, pues debemos excavar con cuidado las raíces afectadas para así poder exponer los rastros del hongo de manera representativa. Segundo, debemos seleccionar la raíz que muestre estos signos de podredumbre o daño y después debemos eliminar la suciedad o los rastros de la muestra que sobra, teniendo cuidado pues de no dañarla. Tercero, se debe seleccionar la parte de la raíz que muestre estos signos de podredumbre o daño, debemos seleccionarla. Cuarto, después de la selección debemos separar las raíces afectadas. Quinto, limpiamos suavemente o cuidadosamente cualquier exceso de suciedad que se encuentre en la muestra. Sexto, colocamos la muestra sobre una toalla que sea absorbente para poder evitar toda la sudoración y que se mantenga seca en todo momento. Séptimo, pues después debemos colocar la muestra en una bolsa de papel limpia y seca. Y octavo, debemos etiquetar la bolsa de papel con la información que creamos que sea conveniente, como por ejemplo es el número de la muestra, la fecha de recolección de la muestra, la ubicación geográfica, el nombre de la finca o vereda. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aida Alejandra Vargas Rivera. Me correspondieron las diapositivas de la 12 a la 16. Análisis de laboratorio. Tratamiento de las muestras en el laboratorio. Después de llevar las muestras obtenidas en campo al laboratorio, debemos desinfectar las bolsas de las muestras para así evitar la contaminación. Esto lo podemos lograr sumergiendo las bolsas en una solución desinfectante, como por ejemplo una solución al 70% de alcohol isopropílico por unos minutos. Después pasamos a eliminar cualquier material que se encuentre pegado a la muestra que no sea relevante para el análisis, como restos de suelo o corteza no deseados para el análisis. Esto se debe hacer utilizando herramientas esterilizadas. Análisis de laboratorio. Preparación de medios de cultivo selectivos. Preparar medios de cultivo selectivos adecuados para el crecimiento y la identificación de hongos. En el caso de Coniferiporia weiri se puede utilizar un medio de cultivo como el agar de papa destrosa o el agar sabourau, que proporcionan los nutrientes necesarios para el crecimiento del hongo. Siembra de las muestras en los medios de cultivo. Utilizar técnicas asépticas, mover o transferir por pequeñas porciones muy pequeñas los tejidos de las muestras a los medios de cultivo preparados. Podemos realizar varias repeticiones en diferentes secciones para así aumentar la probabilidad de identificar el agente causal. Procedemos a colocar las muestras en placas de Petri y distribuimos de forma uniformemente el tejido sobre la superficie del medio de cultivo. En la figura 8 podemos ver que muestra en placas de Petri en el cultivo de agar de papa destrosa. Incubación y observación del crecimiento. Pasamos a incubar las placas de Petri, preferiblemente a una temperatura óptima, favorable para el crecimiento del hongo. Lo más recomendado es entre los 24-28 grados centígrados Celsius. Es importante observar, al igual que registrar el procedimiento como el crecimiento de colonias fúngicas en las placas de Petri. En el caso de Coniferiporia weiri, esperamos observar un crecimiento micelial blanco amarillento que se vuelve marrón rojizo con el paso de los días o tiempo. La figura 9, crecimiento micelio blanco amarillento que se vuelve marrón o rojizo. Análisis de la microscopia y tinciones. Debemos realizar preparaciones microscópicas de las estructuras fúngicas que se encuentran presentes en las colonias observadas, como por ejemplo esporas, hifas o conidios, para así poder determinar las características morfológicas distintivas en las muestras. En este paso debemos realizar tinciones específicas, como por ejemplo la tinción del azul, lactofenol, alcohol, para poder resaltar de una mejor manera las estructuras fúngicas y al igual poder facilitar la identificación de especies en nuestra muestra. Esto nos ayudará a poder confirmar si hay presencia de Coniferiporia weiri y a distinguirlo de cualquier otro hongo.
Pruebas bioquímicas y ensayos adicionales. En este caso podemos realizar pruebas bioquímicas como por ejemplo pruebas de metabolismo de carbohidratos para obtener información adicional sobre las características del hongo y así ayudar a la identificación. Buenas tardes, mi nombre es Noria Claros. Hoy les voy a exponer desde la diapositiva número 17 hasta la 22. Empezamos con la clasificación taxonómica. Dominio eucariota, reino fungi, hongos, división Basidiomycota, clase Agaricomycetos, orden Hymenochaetales, familia Hymenochaetaceae, género Coniferiporia, especie Coniferiporia weiri. Estructuras morfológica macroscópica. Empezamos con el basidiocarpio. Su estructura reproductiva tiene forma de estante o de concha semicircular. Esta crece en la base del tronco y en las ramas del árbol afectado. Seguimos con el himenio. Es la capa fértil del basidiocarpio. Está ubicada en la superficie interior y presenta poros pequeños y redondeados. Seguimos con el poro. Son las aperturas del himenio de Coniferiporia weiri por donde se liberan las esporas del hongo. La superficie pileada es la parte superior del basidiocarpo. Es de color marrón oscuro o negro. Su textura es rugosa o áspera. El contexto. Es la parte interna del basidiocarpio. Inicialmente es de color blanco o crema, pero puede volverse marrón o rojizo dependiendo de la incidencia y del tiempo. La zona de crecimiento es la región donde se desarrolla en la madera, principalmente es en la albura. Este causa manchas marrones o rojizas y esta contribuye mucho a lo que es a la pudrición del tronco y al deterioro del árbol. Estructuras reproductivas y microscópicas. Primero, el Basidius en Coniferiporia weiri. Estas son células alargadas con esterigmas en el extremo. Eso lo que nos quiere decir es que ellas son las responsables de la producción y la liberación de las esporas del hongo. Las esporas. Estas son pequeñas de forma variable y generalmente son de color blanco o claro. Son células haploides que pueden germinar y dar lugar a nuevos individuos. Los cistidios. Estas son células estériles presentes en el himenio del basidiocarpio. Sus formas y funciones son específicas o pueden variar. Pueden proporcionar soporte estructural y participar en la dispersión de las esporas. La distribución geográfica. De acuerdo con la EPO global del 2024 y los datos que ellos tienen recopilados, se obtuvieron unos resultados en donde sí se confirma que el patógeno no se encuentra presente en Colombia. Pero también se ha verificado que esta enfermedad, Coniferiporia weiri, afecta a las especies en países como Canadá, Estados Unidos, China y Japón. La enfermedad cuarentenaria. Según el ICA, una enfermedad cuarentenaria es la que está sujeta a regulaciones y medidas específicas para prevenir su propagación. Dentro de las medidas que incluyen está la restricción del movimiento de plantas y suelos o tal vez otros materiales que puedan transportar dicha enfermedad. El objetivo de esto es evitar la proliferación de la enfermedad en áreas donde apenas se está controlando o donde no ha tenido presencia aún. Esto es con el fin pues, de proteger los cultivos, la salud de las plantas y la biodiversidad en general. El Coniferiporia weiri no es considerada una enfermedad cuarentenaria en el país y aún no está considerada tampoco como cuarentenaria en los países donde se han visto afectaciones por este hongo, ya que no cuenta con un seguimiento de importancia económica por el ICA.
ni por estos países donde se ha presentado ataques de esta enfermedad. Bueno, dentro de las conclusiones, podemos decir que el estudio de caso ha identificado a Coniferiporia Weiri como el agente causal de la enfermedad que afecta a las plantaciones de cedro en el municipio de Quibdó. Los árboles que se presentan este tipo de enfermedad tienen síntomas como de pudrición en la raíz y una apariencia anormal en la base de los troncos o de los tallos. Junto con esto aparecen también manchas marrones o rojizas en la madera que está expuesta. Para esto, definitivamente es crucial capacitar a los técnicos que están encargados de la parte del campo para que tengan un mejor reconocimiento de los síntomas, también de que puedan tener una correcta toma de muestras y el proceso que se da en el laboratorio. Esta capacitación permitirá que tenga una gestión adecuada de la enfermedad, una buena implementación de las medidas necesarias para que así se puedan minimizar la propagación en las plantaciones de cedro. Las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar este diagnóstico y esta investigación fueron las siguientes. Placa de Petri, laboratorio químico del autor Alcántara. De ahí tomamos una imagen. La segunda fue identificación del tipo de pudrición de la madera y hongos xilófagos en árboles urbanos, del autor Christopher. De aquí también tomamos una de las imágenes que están dentro del cuerpo del diagnóstico del trabajo. La siguiente es caída de árboles causados por hongo del autor Drescher. También de aquí tomamos una de las imágenes que se encuentran dentro del cuerpo de trabajo. También el siguiente es Coniferiporia Weiri, EPO global, que fue de donde se tomaron los datos de la distribución geográfica de esta enfermedad. Y seguimos con guía de setas y hongos de Navarra, en donde se tomaron unos conceptos básicos para algunas definiciones y la identificación de algunas estructuras del hongo dentro del cuerpo de trabajo. Muchas gracias.